Muchas, muchas gracias. Este himno me fascina. Es hermoso. La letra y todo. Bueno, hoy vamos a estudiar la esposa de Potifar. La esposa de Potifar. Y yo le voy a explicar quién es él. Vamos a estar mayormente en Génesis, el capítulo 39. Génesis, el capítulo 39. El versículo de memoria que yo he escogido para esta lección está en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice el versículo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Creo que se explica el versículo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid el diablo y él huirá de vosotros. Bueno, la mujer que vamos a estudiar hoy no era, como vamos a decir, una mujer modelo que podemos seguir. Ella no era una mujer muy buena, era una mujer muy mundana. Y la historia también es de una mujer que obviamente no estaba recibiendo atención de su esposo. Esta historia incluye a José, también incluyó el esposo de ella, Potifar, quien era el capitán de la guardia de Egipto. Él era un hombre muy ocupado, un hombre muy importante y con mucho poder. La historia con José era cuando él era esclavo en la casa de Potifar, en el país de Egipto. Las lecciones de ellas son como no debemos vivir. Hay lecciones de José que son como debemos estar viviendo. Bueno, voy a empezar con un poco de la historia de José, solo para hacernos recordar el escenario de todo lo que está pasando. En Génesis, el capítulo 37, leemos la historia de José. Por cuestión de celos, si podemos recordar, los 10 hermanos de él decidieron matar a José. Un día el padre, Jacob, mandó a su hijo José a buscar sus hermanos mayores, todos eran mayores, y quienes estaban apacentando ovejas. Y los hermanos lo vieron llegando de lejos y conspiraron contra él para matarlo. Esto está en Génesis 37, el versículo 19. Si quieren leer todo esto, está en Génesis 37. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna. Su hermano Rubén no quiso matarlo, entonces ellos decidieron venderlo a un grupo de mercaderes madianitas que llevaron José a Egipto. Eso está en Génesis 37:28. Ellos lo llevaron para vender en un mercado de esclavos. Él iba a vender, iba a ser vendido como esclavo. Génesis 37:36 dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bueno, según lo que sabemos de José, él era un joven cuando él llegó a la casa de Potifar como esclavo. Según los comentarios, él no tenía mucho más que 15 o 16 años cuando él fue vendido como esclavo. Y yo siempre puedo identificar con él yéndose a un país extraño. Hay que recordar que él era judío. Cuando él llegó a la casa de Potifar, él no pudo hablar porque no pudo hablar el idioma. Él no entendía la cultura ni las costumbres de los egipcios. José había sido criado en una familia que adoraba el Dios de Abraham. En Egipto, ellos adoraron dioses falsos. No había nadie que era judío que adoraba el Dios de Abraham. No había otro judío, nadie que entendía su idioma de José, nadie que entendía sus costumbres, ni su religión. Él estaba solo en la casa de gente incrédulo.
Bueno, ahí nos dice algo de cómo José llegó a ser, a estar en la casa de Potifar. Bueno, voy a leer Génesis 39, estamos en Génesis 39, los versículos 2 a 4. Génesis 39, 2 a 4. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. A pesar de todo, vemos que Dios estaba con José y prosperó todo lo que él hizo. Él llegó a ser un buen esclavo, un buen trabajador, que Potifar le hizo mayordomo de toda su casa y le entregó todo que él tenía a José. Y es seguro que habían pasado unos añitos para, para que José pudiera aprender el idioma, costumbres y todo de los egipcios, porque los egipcios era una raza de personas tan diferentes de lo que eran los judíos. Bueno, vamos a leer. Ahora les voy a decir algo de Potifar. Y voy a llevarles a Génesis 39, el versículo 1. Vamos a trazar un poquito. Génesis 39, el versículo 1. Llevando pues José a Egipto, eso es lo que los mercaderes hicieron. José a Egipto, Potifar, oficial del varón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar, el nombre quiere decir hombre dedicado a Ra. Ra era el dios del sol y este fue uno de los ídolos, el ídolo creo que más grande que ellos adoraron. Él era oficial de Faraón, el capitán de la guardia. Su trabajo era ser responsable para los prisioneros del Faraón y también él estaba encargado de la sentencia de la muerte de ellos. Si él, Potifar, dijo, la persona iba a morir. En casos de traición contra el Estado, él mismo pudo sentenciar los prisioneros a la muerte. Y yo creo que él tenía que ser un hombre un poco brusco y severo para ocupar este puesto del capitán de la guardia. Era un trabajo que ocupaba casi todo su tiempo. Él no tenía mucho tiempo sobrado para su familia y en especial para su señora. Él tenía que estar ausente de la casa por largos periodos de tiempo, visitando los diferentes lugares y ciudades en Egipto. También él era guardián del faraón, era el guardaespaldas personal del faraón. Era un hombre muy importante y un hombre bastante ocupado. Bueno, Génesis 39, 5. Voy a leer Génesis 39, 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Potifar dio el encargo de toda su casa y todo lo que tenía a José. Es obvio que José era un joven muy especial. Él era un esclavo y obvio un extranjero, un judío, y ellos sabían esto. Y no era lo normal para un esclavo tener tanta responsabilidad. Este fue muy fuera de lo normal. Potifar tenía toda confianza en José. Podemos decir que él era jefe de la casa y de todo que Potifar tenía. Dice que Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José. Él bendijo todo lo que José
hizo. Bueno, no solamente en la casa, pero también en el campo. Ahora, en esta época, cuando él llegó a ser mayordomo de la casa, no sabemos exactamente la edad, pero está calculando que él tenía más o menos 20 años. Todavía era un joven. Bueno, para mí 20 es muy joven, pero él era muy joven. Yo creo que José tenía que tener y tenía que vivir una vida muy cerca de Dios. Y la bendición sobre su casa no tenía nada que ver con Potifar, tenía todo que ver con José. Dios estaba bendiciendo a José. Yo estoy segura que José tenía un buen testimonio y todos sabían que él creyó en Dios. Vamos a leer Génesis 39, 6, la primera parte. Génesis 39, el versículo 6, la primera parte. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Parece ser que la única preocupación de Potifar era su comida. Él tenía tanta confianza puesto en su esclavo José que no se preocupa por nada dentro de su casa, sin preocuparse por nada más que comer sus 3 comidas cada día. Muy interesante. Bueno, vamos a leer la segunda parte de Génesis 39, 6. Y dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. La Biblia anota que José era de hermoso semblante. Era un hombre muy guapo, muy hermoso. También era de bella presencia. Quiere decir que él tenía un cuerpo bien formado. Por eso, seguro que él llamó mucho, que a él le llamó mucho la atención las mujeres. Él era joven y era soltero y de más o menos 20, 21 años. Bueno, vamos a leer ahora Génesis 39, 7. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Bueno, ahora vamos a hablar de la esposa de Potifar. ¿Cómo y quién era esta mujer de Potifar? Bueno, dicen todos los comentarios que ella era una mujer mundana, era una mujer consentida, una mujer rica y una mujer muy hermosa. El mundo en que ella vivía era lujurioso y licencioso, y ella era la ama de casa, y ella estaba acostumbrada de tener todo lo que ella quería. Dicen los comentarios que ella era del continente de la África. Bueno, obvio que sí, porque ella era Egipto y que egipcio y Egipto está en el continente de la África, entonces ella era africana, Egipto. Ellos adoraron el dios falso Ra, que era el dios del sol. Bueno, dicen, a pesar de esta historia desagradable, era desagradable la historia, ella tenía un papel importante en la salvación de la familia de José y de la raza de los judíos. Y para mí es tan interesante que a pesar de su vida tan mala, Dios la utilizó en su plan perfecta. Hemos visto esto, creo que con varias mujeres que hemos estudiado. Todas las mujeres que hemos estudiado no eran mujeres buenas, no seguían a Dios, pero a pesar de todo, Dios las utilizó para cumplir su perfecta voluntad. Bueno, el versículo dice, lo voy a leer. Aconteció después de esto. Bueno, ¿después de qué? Parece ser que después que ella, después de darse cuenta que José era una persona muy importante, que él fue elevado su trabajo y su posesión en la casa de Potifar y de ella, y también ella se dio cuenta que Dios había bendecido la casa y el campo por tener José en la casa.
Seguro que económicamente la casa estaba mucho mejor que en antes. Y creo que después del éxito de José, esta mujer decidió a buscar su atención. O puede ser también que por años ella lo estaba mirando y fijando en él. Bueno, ella obvio que no buscaba amor, ni buscaba una amistad de los hombres. Y el hecho de que José era un hombre atractivo le dio a ella, para ella, era un gran desafío para conquistarlo. Y él era de hermoso semblante, dice la palabra de Dios. Es muy interesante que en toda la Biblia, los 66 libros, Dios llamó tres hombres hermosos. El primer hombre era David, en 1 de Samuel 16:12. El segundo hombre era Absalón, el hijo de David. Ese está en 2 de Samuel 14:25. Y José, que era hermoso. Bueno, dice la Biblia, Moisés en Éxodo 2:2 fue llamado un bebé hermoso, pero parece ser que al llegar a ser adulto, Moisés no era tan hermoso. Es lo único que yo puedo pensar. Durante todos los días, lo único que esta mujer tenía que hacer era poner ropa lujosa, echar su perfume, arreglar su pelo, arreglar su maquillaje y andar en la casa sin hacer nada. Ella se mimó todos los días. Está dicho que ella era una mujer hermosa. Todo lo que quería, ella conseguía. Y también ella tenía el poder de mandar a los esclavos, a pesar de que um, él era, José era encargado de toda la casa, incluyendo los esclavos, pero también ella mandaba también a los esclavos. No sabemos la edad de ella, pero según los libros de historia de los hebreos, ella debería haber tenido más años que José tenía. Y es probable que su esposo Potifar no le prestaba mucha atención, como le dije antes, y por eso ella buscaba otros hombres en su casa o fuera de su casa, no sabemos. Ellos dos, José y la mujer, tenían que tener contacto el uno con la otra con frecuencia. José estaba el encargado de toda la casa, de los esclavos, de las finanzas, de los animales, la comida, los huéspedes. Él estaba encargado de todo y él seguro que tenía que consultar con ella, a lo mejor diariamente, porque siendo esclavo, él no pudo hacer lo que él quería hacer. Tenía que ser aprobado por uno de los amos. Bueno, siendo que Potifar no estaba mucho tiempo, la única que podría probar todo era esta señora. Dice que ella puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ese para mí es interesante, que este no era en forma de una invitación. Este llegó a José en forma de un mandato. Ella estaba sobre los esclavos y fue su costumbre mandar. Bueno, y hay que darnos cuenta y hay que recordar que ella estaba siguiendo y codiciando a uno de los hombres más santos en todo Israel, porque José, entre hombres israelitas, él era uno de los más santos en toda la historia de Israel. Y yo tengo que creer que ella debía haber sabido algo de José. José nunca escondió su amor para Dios. Él nunca escondió su dedicación a Dios. Y él ya llevaba años en su casa de ella. Era hombre humilde, honesto y adoraba al Dios de Abraham. Potifar sabía que Jehová estaba con él en Génesis 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Él sabía esto. José llevaba un buen testimonio frente a toda la gente
de la casa de Potifar. Y este también era frente a la señora. Él amaba y seguía a Dios fielmente. La gente dentro de la casa tenía que escuchar a José orando a Dios. Como digo, José nunca escondió su amor para Dios. Su vida era dedicada a Dios y todo el mundo lo sabía. Sus padres desde pequeño le habían enseñado de Dios y él nunca olvidó de las enseñanzas. Esa mujer tenía que saber que José era hombre recto y honesto. Bueno, Génesis 39, los versículos 8 y 9. Génesis 39, los versículos 8 y 9. No, hay que recordar, ella dijo, duerme conmigo. 8 dice el versículo 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es muy interesante. Este era un amo, una mujer que era ama de él, diciéndole, hay que hacer algo, y él diciendo que no lo voy a hacer. Un esclavo no podría hablar así a su amo. José amaba a Dios, pero es un hombre que no quiso desobedecer. La gracia divina de Dios no le dejaba caer en la tentación del enemigo. Él pudo resistir pecar porque él era fiel a su Dios. Él andaba con Dios. Para mí, uno de los más sobresalientes personajes en la Biblia es José. Uno que podemos copiar. Él andaba fielmente a Dios. Y él dijo que Potifar le había entregado todo lo que él tenía y que ella era mujer casada y era un grande mal y un pecado contra Dios y que no lo hacía. Yo adivino que ella salió enojadísima con José, también y determinada. Él tenía una vida dedicada a Dios y no iba a pecar ni contra Dios y ni contra su amo Potifar. Bueno, Génesis 39, 10 a 12. Génesis 39, los versículos 10 a 12, dicen, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esta mujer era audaz y de fuerte voluntad. Día tras día, ella le seguía. Y él siguió rechazándola. No sabemos cuántos años, dice, hablando ella a José cada día. No sabemos cuántos días pasaron. Puede ser pocos. Yo creo que podrían haber pasado muchos. José siempre recordando que sería un pecado contra Dios. Estoy segura que el intento de José era nunca estar con ella a solas en la casa. Pero un día José entró en la casa para hacer su oficio y no había nadie en casa. Y ella estaba esperándolo. A lo mejor ella había mandado los esclavos fuera de la casa o a otro lado de la casa. Esa casa seguro que era muy grande. Y parece que ella cogió su ropa de José y dijo otra vez, duerme conmigo. Ella estaba hablando, venga, o ven. Yo adivino que él no sabía qué hacer. Entonces, lo que él hizo fue dejar todo y correr rápido para salir de su presencia. Y él salió dejando su ropa en la mano de ella.
Él no dijo nada para darle una explicación. Yo creo que él le había dado muchas razones por no hacer lo que ella quiso. Y él no pudo decir nada más. Él no quiso seguir explicando. Él dijo, ya no más me voy. Aquí estamos solo. Yo quise evitarlo, pero no pasó nada. Voy. Y dice que él huyó y salió rápido. Y lo que ella cogió fue una túnica externa. Y José se fue rápido corriendo de la casa. Génesis 39, los versículos 13 al 16. 13 al 16. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había oído fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. O sea que ella empezó a gritar y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Inmediatamente, ella es una mujer muy interesante. Inmediatamente ella llamó a los que estaban en la casa, a todos los esclavos, y acusó a José de atacarla. Y ella lo rechazó y gritó a él y él salió corriendo. Pero mira, dejó su ropa. Toda era pura mentira. Muy interesante esta mujer. Y dice que ella guardaba su ropa de José junta con ella hasta que vinieron su esposo a casa. Es muy probable que Potifar estaba en un viaje y no estaba en la ciudad y que ella tiene que esperar su regreso. Y en esos versículos me hacen pensar, los que estaban en la casa conocían a ella, claro, y conocían a José. ¿Y qué estaban pensando ellos de lo que ella dijo? Para mí es dudable que ellos la creyeron. Ellos sabían la clase de hombre que era José. Ella llevaba un buen testimonio, pero también ellos eran esclavos y los esclavos no tenían derecho de hablar ni de opinar de nada. Ellos tenían que mantenerse callados. Probablemente ella empezó inmediatamente a planear su venganza. Y seguro que ella se puso más brava con cada día que pasaba, que ella estaba esperando el regreso de Potifar, su esposo. Y es probable que ella tenía consigo todo el tiempo esta túnica de José porque no quiso perderlo. Era su evidencia de lo que ella iba a contar a su esposo. Y yo creo que ella iba a fabricar una historia que José le seguía día tras día tras día y que él le había atacado y al fin sacar la túnica como evidencia. Ella estaba determinada a castigar a José y tener su venganza. Génesis 39, los versículos 17 al 20. Génesis 39, 17 al 20. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo, bueno, por fin llegó Potifar a la casa. Entonces ella, entonces está hablando a su esposo. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto de mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se incendió su favor. Esto fue, Potifar se puso muy enojado y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Muy interesante esta mujer, me llama la atención del engaño y que su esposo lo creyó, diciendo la frase, este siervo hebreo que tú nos trajiste.
Esas palabras eran palabras que iban a asegurar la muerte de José. Porque cuando un esclavo actuó o hizo algo así en una manera en contra de su amo, la sentencia era la muerte. Ellos eran esclavos y no tenían valor. Entonces, algo así era la muerte. Él siguió con sus mentiras y tristemente Potifar supuestamente creyó todo lo que ella decía. Era una gran injusticia de mi parte, que digo yo, y Potifar, pero durante toda esta historia podemos ver la mano de Dios sobre la casa de Potifar, sobre cómo llegó José de estar en la casa de Potifar y aún cómo Dios usó a esa mujer. Y lo triste, y ya estaba pensando, lo triste para Potifar, él perdió su ayudante. Él perdió la persona que manejaba todo, todo, todo. Tenía que ser un día triste para él. O necesitaba empezar a hacer el trabajo él, o tenía que buscar otra persona para encargarse. Entonces, yo creo que esto fue difícil. Pero también José tenía que saber que iba a morir. Pero no pasó esto. Por el respeto que Potifar tenía hacia José, él lo mandó a la cárcel sin la sentencia de la muerte. Y eso fue la mano de Dios. Lo interesante es que José nunca dijo nada de esta malvada mujer. No se puso a defenderse nada, ni una palabra. Puede ser porque era un esclavo y ellos no tenían derecho de defenderse. Pero también yo creo que era porque él confiaba tanto, tanto, tanto en Dios y él sabía que Dios está en control de todo. Si Potifar había creído todo lo que dijo su esposo, su esposa, él habría mandado a José a la muerte. Entonces, es posible que él también conocía bien cómo era su esposa y solamente para protegerle de ser con avergonzada, él tenía que castigar a José. Yo creo que la reputación y acciones de esa mujer eran conocidos por Potifar y por todos en la casa. Entonces él mandó a José a la cárcel. Bueno, podemos ver, como he dicho, podemos ver la mano de Dios en toda esta historia. Al fin, Dios utilizó a José para salvar la nación de Israel. ¿Qué pasó con la esposa de Potifar? No se sabe. Unos comentarios y no saben, pero dicen que es posible que ella murió con una enfermedad. No se sabe. No se sabe nada más de él, de ella, qué habrá pasado con ella. Pero sí sabemos mucho lo que pasó con José. Pero también hay muchas lecciones que podemos aprender de esta historia. Um, Tengo que decirle que es, bueno, lecciones de ella no hay muchas. La lección de ella sería cómo no debemos vivir, cómo no debemos actuar, cómo no debemos decir. Y hay lecciones de ella, pero también hay lecciones de José. Bueno, la primera lección para nosotros es Dios nos manda a resistir el diablo. Dios nos manda a resistir el diablo. Ese es un trabajo duro. Dios nos manda a resistir el diablo. El versículo de memoria, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid el diablo y huirá de vosotros. Esta mujer vivía queriendo satisfacer los deseos de la carne. Ella estaba viviendo bajo su propia voluntad, buscando los placeres del mundo. Ella estaba sometida al mundo y a su propia voluntad, a sus propios placeres. El versículo dice, someteos pues a Dios, y esto nos ayudará a resistir el diablo. Según Dios, la exhortación es someternos a Él. Si estamos andando cada día bajo el poder del Espíritu Santo, que es Dios viviendo en nosotros,
no vamos a dar satisfacción a las tentaciones de Satanás. Andando en el Espíritu, está viviendo bajo la dirección y guía de Él. Es caminar con Dios, dominado por Él. Someternos es un mandato, es dejar control a Dios en todo. Es estar en comunicación con Él cada día. Y durante todos los días, andando así, el Espíritu Santo nos dará el poder de resistir a Satanás. José pudo resistir al diablo porque él vivía una vida sumisa a Dios. La tentación fue grande y continua. Bueno, usted y yo, cada uno de nosotros vamos a poder resistir al enemigo. No vamos a poder resistir el enemigo sin tener una vida con Dios, de, una vida de someternos a Dios. Es la única manera. ¿Cómo vamos en vivir bajo su dirección de Dios? ¿Cómo vamos a obedecer su palabra? ¿Cómo vamos nosotros en resistir el diablo y sus tentaciones? Estar con él en la Biblia, orando, es una repetición de tantas veces. El mandato es resistir el diablo y la única manera que podemos hacer esto es vivir una vida sometida a Dios. Y si nuestra vida está bajo la dirección y si estamos obedeciendo la palabra de Dios, cuando venga el diablo, él huirá de nosotros. Bueno, no es decir que vamos a llegar a ser perfectas, nunca, pero cada día viene Satanás a nosotros para las tentaciones. Bueno, otra lección también es repetición. Dios quiere que honremos el matrimonio. Dios quiere que honremos el matrimonio. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta mujer no tenía nada de honor para con su matrimonio. Es obvio que no era una mujer fiel a Potifar, su esposo. Pero digo yo, francamente, no importa que ella vivía en una época sensual, porque la época en que ella estaba viviendo era una época muy mundana, muy pecaminosa, muy sensual. Pero eso no importa. Y no importa si su esposo le daba o no le daba la atención necesaria. Ella no tenía razón por deshonrar su matrimonio y no debía haber buscado otros hombres. No sabemos la cantidad de hombres que ella había buscado o los hombres que ella buscará después de esta porción de la palabra de Dios. José respetaba el matrimonio y él respetaba a su amo Potifar. Él sabía que ella quiso que él pecara contra Dios y él no pudo pecar contra Dios. Y la pregunta, ¿honramos el matrimonio? Yo veo que estamos viviendo en tiempos muy mundanos. Cuando uno busca a otra persona fuera de su matrimonio, el adulterio abunda, especialmente aquí donde estoy viviendo yo. Bueno, no conmigo, pero con el mundo de los estados. El divorcio abunda. Yo les dije hace poco que 60% de los matrimonios aquí en los Estados Unidos terminan en divorcio. Basta decir que debemos honrar nuestro matrimonio. Y mis amigas, más que todo, hay que enseñar a la juventud. Hay que enseñar a la juventud qué es un matrimonio, cómo debe ser un matrimonio, cómo debe vivir. Si hay problemas, ¿qué debemos hacer? Hoy día parece ser que el matrimonio, cuando hay problemas, no quieren sentarse para arreglar los problemas. Se separan, no quieren afrontar. Pero hay que enseñar
a los niños, empezando con niños, adolescentes, la juventud, aún para con los casados. ¿Qué es un matrimonio? ¿Cómo debe ser un matrimonio? Es tan importante. Um, Otra lección es en forma de, bueno, es una lección de José. Hay que decir no al pecado. Hay que decir no al pecado. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios manda que decimos no al pecado en nuestra vida y a decir no a la tentación. Uno de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, Pablo nos dice que es la templanza, el dominio propio, es tener el control de mis decisiones, es poder decir no al pecado. Y decir no al pecado empieza con las decisiones que hacemos cada día de nuestras vidas. Decimos a dónde vamos, con quién vamos, qué compramos, qué decimos cada día, decisiones diarios. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a leer la Biblia hoy o no leer la Biblia? ¿Vamos a orar o no orar? ¿Vamos a gastar tiempo en el Internet en vez de reunirse con Dios? Muchas. Dijo a alguien que hacemos cientos y cientos de decisiones cada día. Empezamos con cuando nos levantamos de la cama. ¿Voy a bajar de la cama o voy a quedarme en la cama? Es mi primera decisión de cada día. Decir no al mirar algo en la tele o algo en el Internet que no agrada a Dios. Esas son decisiones. Decidir qué vamos a decir a una persona. Algo bueno, algo malo, algunas palabras que edifican o algunas palabras que destruyen o que vamos a decir una mentira. Que pidamos la ayuda de Dios para decir no al pecado. José era un ejemplo de rechazar el pecado. Su respuesta era, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Lo voy a repetir porque podríamos decir esta frase cada día. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Génesis 39, el versículo 9. Cuando llega algo en nuestra vida que no agrada a Dios, que tengamos la ayuda de Dios de decir, no, yo no puedo pecar contra mi Dios. Que no seamos como la esposa de Potifar buscando lo malo. Y esta es una lección de que José nos da, pero una lección de no vivir como la esposa de Potifar vivía. Otra lección, Dios usa experiencias desagradables para hacer su voluntad. Dios usa experiencias desagradables para hacer su voluntad. Voy a repetirlo una vez más. Dios usa experiencias desagradables para hacer su voluntad. Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Un buen ejemplo de cómo Dios usa circunstancias desagradables para hacer su voluntad es José. José era niño querido, el consentido de su padre. Bueno, eso fue cosa buena, pero causó celos entre los hermanos. Sus hermanos lo pusieron en el pozo, lo vendieron como esclavo. Eso fue algo muy desagradable. Potifar lo compró como esclavo. Esto fue muy desagradable. La señora le seguía por las mentiras de ella y fue mandado a la cárcel por 2 años. Él pasó 2 años en la cárcel. Él sufrió en la vida como esclavo, como ser preso, pero Dios usó estas experiencias para hacer su voluntad en la vida de José, porque José llegó a ser un hombre muy poderoso en Egipto, y cuando su papá y sus hermanos llegaron a Egipto, se presentaron frente a José y José tenía poder de salvar
la nación de Israel, porque José les dio campo para vivir. Y así empezó a crecer la nación de Israel. Bueno, Dios usó todas estas circunstancias en su vida para moldear a llegar a ser un líder en Egipto para salvar a Israel. Hay veces cuando nos pasan circunstancias muy, muy desagradables y queremos preguntarle al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Eso es tan desagradable. Yo no veo razón, no entiendo por qué está pasando. Puede ser para enseñarnos una lección. Puede ser para llamarnos la atención. Muchas veces andamos día tras día tras día, ni pensando en Dios. Y hay veces que Él nos tiene que dar algo duro en la vida para llamar la atención. Puede ser para confesar el pecado. Y si una de ustedes está viviendo bajo unas circunstancias, situaciones duras y difíciles, Dios está queriendo hacer su voluntad en su vida y tiene que moldear y cambiar la persona para hacerlo. También Dios usó a esta mujer en la vida de José para ponerle en la cárcel y más tarde llegar a ser el hombre en segundo lugar de poder en Egipto. Y muchas veces me llama la atención porque, como dije antes, Dios siempre usó estas mujeres, aunque ellos no supieron, aunque ellos no quisieran ser usados por Dios, aunque ellos no andaron con Dios, nada, pero Dios las utilizó para cumplir su perfecta voluntad. Otra lección, la venganza es de Dios, y hemos tenido esa lección hace poco. Romanos 12:19. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Esa señora pasó tiempo planeando su venganza contra José. Mintió, deshonró su matrimonio y también quiso castigar a José con la muerte. Pero Dios intervino con el asunto. Habrá veces cuando vamos a querer vengarnos contra alguien o contra algo, pero recuerden que la venganza pertenece a Dios y Él pagará. Solo hay que dejar la cosa en las manos de Dios y dejar que Él arregle las cosas y dejar que Él cumple su voluntad por medio de nosotros. Bueno, la siguiente lección es, hay veces cuando no debemos defendernos, hay veces cuando no debemos defendernos, hay veces cuando no debemos defendernos. En Mateo 5:39 y 40, Mateo 5:39, 40, y la lección es, hay veces cuando no debemos defendernos. Mateo 5:39 a 40 dice, yo os digo, no resistéis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera con la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Me llama mucho la atención que José nunca se defendió, no dijo nada en contra de la esposa de Potifar. Él tenía razón para defenderse, pero no hizo nada. Puede ser porque él era esclavo y no tenía derecho de hablar, pero yo creo que él conoció Potifar suficiente bien que él habría podido decir algo. Él no dijo nada en cuanto a esta mujer. Él dijo mentira, ella dijo mentira tras mentira tras mentira de él. Ese fue porque él, José, tenía sus ojos puestos en Dios. Varias veces dice en Génesis 39 que Dios estaba con José y todavía en control. Todo era la perfecta voluntad de Dios y José lo sabía. Nosotros somos hijas de Dios. Él está con nosotros. Y Él nos ha pedido y Él no ha perdido control de ninguna situación en su vida. Él siempre está en control.
No entendemos muchas veces lo que está pasando y no podemos entender ni saber qué es la voluntad de Dios. Solamente es decir, Dios, no entiendo lo que está pasando, ni por qué está pasando, pero en ti confío. Y no nos pongamos a pelear ni a discutir con los demás. Que pidamos que Dios nos dé fe ciega en Él y que le dejemos resolver nuestros problemas sin meternos en lo que Él está haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo José? Él corrió, él dejó todo. Él sabía que la situación era imposible para resolver. Él salió y yo adivino que él se fue para orar. Buena lección para nosotros, darnos cuenta que cuando la situación es imposible, debemos ir a Dios, buscar a Dios y dejar que Él lo arregle. La siguiente lección es uno también repetición, pero me gusta repetir para que logre bien en la mente. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Proverbios 6, 16 al 19. Me gusta esta lista de pecados porque son más que podemos aplicar a nosotras. 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Presento este tema porque estamos viviendo en un mundo, y yo les dije en esto, el mundo no reconoce el pecado como algo serio en los ojos de Dios. Dios odia el pecado. Es tan simple. Él nos ama a cada uno de nosotros, pero Él odia el pecado. El pecado es una ofensa contra Dios y aún yo veo que los mismos hijos de Dios tampoco vemos la seriedad del pecado. Andamos día tras día ni pensando que estamos pecando y ofendiendo a Dios. ¿Qué es el remedio? Bueno, es repetición, repetición, repetición. En esta historia tenemos dos opuestos: la mujer que pecaba constantemente contra Dios y José que no quiso pecar y ofender a Dios. ¿Qué hacemos con el pecado? Primeramente, hay que reconocer que Dios lo odia. Él nos mira, Él nos está mirando todo el tiempo. Él sabe todo lo que hacemos. Él sabe todo lo que decimos. Él sabe todos los lugares donde andamos. Segundo, hay que confesarlo tan pronto que Dios nos hace recordar el pecado. Y el tercero, hay que andar en el Espíritu. Otra vez, estar en su palabra, hablando con Él diariamente, para que el fruto del Espíritu Santo sea mostrado en nuestras vidas. Bueno, y que estamos dándonos cuenta del pecado. Y que el pecado es algo que nos desconecta de Dios. Él no nos oye si tenemos pecado sin confesar en el corazón. Este está en Salmos 66, 18, Salmos 66, 18 y Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Otra lección repetida, repetida. Dios ordena que enseñemos a los hijos. Dios ordena que enseñemos a los hijos. Ese versículo yo les he dado tantas veces, Proverbio 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Este nos indica que debemos estar enseñando ellos cuando son pequeños. ¿Cuántas veces hemos tenido esta lección? Es una que Dios repite con frecuencia. Raquel era la madre de José. Y es obvio, es muy obvio que ella enseñó a sus hijos a seguir y amar a Dios. Y tenía que ser desde su niñez. También ella le enseñó responsabilidad a José desde su niñez. Y él, al llegar a ser adulto, nunca olvidó de Dios. Era dedicado totalmente a Dios. Y él salió de la casa más o menos a los 15, 16 años. Son años difíciles para un joven.
Y nunca, él nunca, nunca se olvidó de las enseñanzas, nunca. Enseña a sus hijos, enseña a otros hijos, niños, jóvenes, adultos. Alguien tiene que enseñarlos a Dios, porque si no enseñamos a nuestros hijos y aún los jóvenes y niños en la iglesia a seguir a Dios, el mundo les va a enseñar a seguir todo camino del mundo. Y si tiene, por si acaso, si tiene un joven grande, si es adulto grande que no sigue a Dios, que ore y que ore y que ore, porque Dios contesta la oración. La penúltima lección es Dios siempre está con nosotros. Y esa es una lección otra vez de la vida de José, pero también de la señora, porque Dios estaba con ella también. Dios siempre está con nosotros. Deuteronomio 31, el versículo 8. Deuteronomio 38, el versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. A pesar de todo lo malo que pasó con José, la Biblia nos dice, en cada circunstancia Dios estaba con él. Nunca estamos a solas cuando llegan problemas. Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros. Y hay que saber, cuando estamos pasando por una época dificilísima, Dios está con nosotros. Él siempre está con nosotros. La última lección es que no rechace a Dios, que no rechace a Dios. Y siempre vuelvo a José 24:2. Josué 24:2. Para mí y mi casa serviremos a Dios, a Jehová. Es lo que Josué dijo cuando habíamos llegado a la tierra prometida. Él dijo, ustedes los que quieren seguir a Dios, que se pongan a este lado. Y los que no quieren seguir a Dios, que pongan a este lado. Pero para mí y mi casa serviremos a Jehová. Esta mujer escogió a una vida pecaminosa. Ella escuchó a rechazar a Dios. Yo estoy segura que José hablaba mucho del Dios de Abraham. Todos sabían que él era hebreo. Todos sabían que él era consagrado y dedicado a Dios. Él no adoró el Dios de los egipcios, el Dios Ra. Toda la casa observó su vida y sabía quién era su Dios. Y ella, yo estoy segura que él hablaba mucho con ella de Dios. Ella tenía mucha oportunidad de saber de Dios y de llegar a ser una hija de Dios, pero no lo hizo. Ella rechazó a Dios y fue un rechazo. Que no hay nadie que esté escuchando esta lección que no decide rechazar a Dios, que no lo rechace, que acepte a Jesús como su Salvador. Esta lección es muy buena en cuanto al pecado, en cuanto como no debemos, es una mujer que no debemos copiar. Y para concluir, esta esposa de Potifar era una mujer malvada. Era una mentirosa, una consentida, engañosa, sensual, orgullosa y muchas otras cosas. Ella tenía la meta de destruir a José, matarlo, verlo sufrir. Pero Dios la utilizó para poner a José en la casa del faraón, el hombre en segundo lugar de poder sobre Israel. Qué buena lección para nosotros a buscar a Dios y dedicarnos para resistir las acechanzas del diablo y que siempre ser fiel en caminar con Dios. Ella está recordada como una mujer malvada y una mujer infiel a su esposo. ¿Cómo van a recordar a nosotros después de años de estar muertos en el cielo? ¿Cómo van a decir, ay, ella era una malvada, ay, era ella una mujer infiel? O van a decir de nosotros, ella una mujer que seguía a Dios. Ella era una mujer que amaba a Dios, que adoraba a Dios. Si no aprendemos nada más de la vida de ella, es un buen ejemplo de cómo no debemos vivir.
Y también para mí sería buen tiempo examinar nuestras vidas para ver si hay algo en mi vida que no agrada a Dios. Seguro que hay. Y Dios les va a mostrar lo que no le agrada. Que pida que Dios muestre el pecado en la vida y que hay que confesarlo y seguir adelante con Dios. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias una vez más por esta mujer. Sabemos que ella no era un buen ejemplo. Sabemos que ella era una mujer mala, pero también, Señor, sabemos que tú la utilizaste para cumplir tu voluntad perfecta. Señor, ayúdenos a decir no al pecado. Ella rechazó ser una hija de Dios. Señor, si hay una mujer que está escuchando que no ha recibido tu Hijo Jesucristo como su Salvador, ayúdele a entender y aceptar y confesar los pecados y pedir que tú seas el control de su vida. Señor, te damos tantas gracias por la vida de José y cómo podemos mirar y estudiarlo a él. Sabemos, esta lección era mucho del pecado. Señor, ayúdanos a saber y recordar que tú odias el pecado, que el pecado nos separa de tu presencia, que tú no nos vas a oír, escuchar nada si tenemos pecado no confesado en la vida. Señor, ayúdanos a compartir con los demás cómo debemos estar viviendo, cómo debemos ser en un matrimonio, cómo debe ser un matrimonio y cómo no debe ser un matrimonio. Señor, ayúdanos a andar día tras día en tu presencia. Ayúdanos a dedicarnos a ti nuevamente cada mañana. Y Señor, ayúdanos a hacer decisiones que te agradan a ti. Señor, te damos tantas gracias por las mujeres que hemos estado estudiando. Te doy tantas gracias por cada mujer que está escuchando. Señor, que cada una en esta semana haga un repaso mirando a la vida para preguntar, Señor, ¿qué hay en mi vida que no te agrada? Señor, te damos tantas gracias por lo que tú nos has hecho, por lo que tú nos estás enseñando. Y pedimos todo en el nombre de Jesucristo, dándote gracias. Amén.